Buenos días o tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 6 y para la materia de laboratorio empresarial estaremos exponiendo sobre los tipos y usos de redes de comunicación. Mi equipo está conformado por García Costa Guillermo, Lara López Karina, Rodríguez García Manuel Ricardo, Varela Pérez Alexander y su servidora Carrera Plancarte Carla Valeria. Mm, ¿Qué son qué son las redes de comunicación? Las redes de comunicación se considera un grupo de medios que permite que los datos informativos se puedan transferir logrando establecer una comunicación para llevar a cabo una actividad u objetivo. Los tipos de redes de comunicación que estaremos viendo son 6. PAN, Personal Area Network; LAN, Local Area Network; MAN, Metropolitan Area Network; WAN, Wide Area Network; GAN, Global Area Network; y VPN, Virtual Private Network. Ok, yo les hablaré sobre la red de comunicación PAN, Personal Area Network. Bueno, su traducción es red de área personal, y una red de área personal es una red de computadoras organizada alrededor de una persona individual y está configurada solo para uso personal. Típicamente involucran una computadora, teléfono, impresora, tableta y o algún otro dispositivo personal con PDA. La razón por la que los PAN se clasifican, aparte de otros tipos de red como LAN, WAN y MAN, es porque la idea de transmitir información entre dispositivos cercanos en lugar de enviar los mismos datos a través de un LAN o WAN antes de que lleguen a algo que ya está a su alcance. La red de área personal puede utilizar estas redes para transferir archivos, incluidos el correo electrónico, las citas de calendario, las fotos y la música. Si las transferencias se realizan a través de una red inalámbrica, técnicamente se denomina WPAN, que es una red de área personal inalámbrica. Las redes inalámbricas de área personal generalmente cubren un rango de unos pocos centímetros a unos pocos metros. Estas redes pueden ser vistas como un tipo o subconjunto especial de la red de área local que soportan a una persona en lugar de un grupo. Básicamente una red PAN es una red integrada por todos los dispositivos en el entorno local y cercano de su usuario. Es decir, que la componen todos los aparatos que están cerca del mismo. Siguiente, por favor. Les hablaré un poco sobre las ventajas de la red de área personal. No requiere espacio extradicional, es decir, la red de área personal no requiere cable o espacio adicional. Para conectar dos dispositivos, solo necesitas habilitar Bluetooth en ambos dispositivos para comenzar a compartir los datos o archivos entre ellos. Por ejemplo, conectar el teclado inalámbrico y el mouse con la tableta a través de Bluetooth. La siguiente ventaja es la conexión a múltiples dispositivos a la vez. Muchos dispositivos se pueden conectar a un dispositivo al mismo tiempo en una red de área personal. Puede conectar un dispositivo móvil a muchos otros dispositivos móviles o tabletas para compartir archivos. La tercera ventaja es que es económico, es decir, no se necesitan cables adicionales en este tipo de red, además de que no se aplican cargos de datos adicionales, por lo que PAN es una forma económica de comunicación. La siguiente ventaja es que es muy fácil de utilizar, es decir, que no se requiere una configuración avanzada, cada vez es más sencilla de configurar. Es una red de confianza. Se utiliza el mismo tipo de conexión de datos entre los 10 metros o no mucho más, entonces su red es estable y confiable. Además de que es seguro, esta red está protegida porque todos los dispositivos están autorizados antes de compartir datos. La inyección de terceros y piratería de datos no son posibles en esta red de comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré sobre las desventajas de la red PAN. La primera ventaja es que tiene muy poco rango de distancia a comparación de las otras redes de comunicación. El alcance de la señal es máximo de 10 metros, lo que limita el intercambio a larga distancia.
La siguiente desventaja es que tiene interferencias con las señales de radio. Como la red de área personal usa infrarrojos y señales de radio, puede ser interferida por otro tipo de señales. Por último, la desventaja es que la transferencia de datos es muy lenta. El Bluetooth e infrarrojos tienen una velocidad de transferencia de datos lenta en comparación con otro tipo de redes, como el LAN. Siguiente, por favor. Ahora únicamente les mencionaré los ejemplos de la red de área personal PAN. Puede incluir las computadoras personales, los teléfonos inteligentes, los controles remotos de TV, impresoras, consolas de videojuego y entre otras. Ahora hablaré sobre la red LAN y bueno, antes que nada debemos de saber lo que es una red LAN. Las siglas LAN significa Local Area Network, lo cual nos referimos a las redes de área local, que son un conjunto de lo que son dispositivos electrónicos, que se encuentran conectados entre sí, compartiendo la misma línea de comunicación, o también puede ser un enlace inalámbrico que cuenta con un servidor que está dentro de un área relativamente pequeña. Siguiente, por favor. Los usos de la red LAN. Bueno, este tipo de red lo podemos encontrar en las empresas, hogares y sobre todo en los negocios. Y presentan diferentes topologías. Esto es gracias a las necesidades específicas que tiene la red. A continuación veremos 3 ejemplos que tiene la red LAN. El primer ejemplo es la red pública en una plaza o en el metro. En la Ciudad de México podemos encontrar esta red en el metro por el internet que es público y gratuito a la vez. Esto es por los puntos de conexión de forma inalámbrica, no pasando a unos cuantos metros de alcance. El segundo ejemplo es una red de tienda. Todos hemos ido a algún restaurante o alguna pequeña sucursal de algún negocio, en la que cuenta una red propia, ofreciendo el servicio de Internet para sus dispositivos electrónicos, ya sea las computadoras, celulares, tabletas de los clientes. Finalmente, el tercer ejemplo es una red interna de una oficina. Aquí tomaremos como ejemplo el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es muy cotidiano ver que se implementa redes internas a las computadoras de los trabajadores, ofreciéndoles acceso a un conjunto a periféricos y de igual forma se puede compartir con facilidad el material de trabajo. El siguiente, por favor. Veremos las topologías de red LAN. Se cuenta con 2 tipos de topologías en la red LAN, las cuales son lógica y física. Cuando hablamos de la topología lógica, nos referimos al método que se utiliza para pasar lo que es la información entre diversas computadoras. En cambio, cuando se habla de topología física, nos referimos al diseño de los cables y otros periféricos. En la primera imagen nos muestra la topología de estrella o hub. La topología de estrella o hub, esta topología es una de las más comunes porque las podemos encontrar en los hogares o las redes de oficina. Esto es por su costo que tiene y es tan eficaz para la resolución de los problemas que presente en ese momento. Una de las grandes ventajas que tiene la topología de estrella es que si presenta una falla en una de las computadoras que se está utilizando, es la única que no podrá enviar o recibir datos. El resto de la red seguirá funcionando. La segunda topología es física de voz. Se considera una distribución demasiado antigua, por lo que usualmente no se podrá observar mucho en oficinas o en los hogares modernos. Se puede notar que funciona bien en una red pequeña. Hablamos de 2 a 5 computadoras máximo que están conectadas en línea recta a un cable que está continuo. El siguiente, por favor. La tercera topología es física de anillo y se observa que las computadoras se encuentran conectadas a un solo círculo de cable, en donde no hay extremos terminados. Las señales suelen pasar alrededor del bunco en una dirección, pasando a través de cada computadora
y el método que se utiliza para transmitir los datos que tiene como nombre, transferencia de tokens. La cuarta topología es la física de malla. Cada una de las computadoras se encuentra conectadas a todas las demás computadoras y esto es posible gracias a un cable independiente, proporcionando múltiples rutas, las cuales se consideran como grandes ventajas al ofrecer capacidades de respaldo, ya que si una computadora explota, no pierde la red. Por último, pasamos a la topología física híbrida. Es una topología en la que se combina dos o más topologías que vimos anteriormente para crear una red completa, y es muy común utilizar esta topología. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de MAN, Metropolitan Area Network. Una red de área metropolitana MAN suele cubrir un centro urbano o un campus del ámbito de redes de la informática. Conecta las redes LAN mediante tecnologías troncales de alta velocidad, como es la fibra óptica, y proporciona servicios de enlace ascendente a la red de área amplia WAN y a Internet. A medida de que se introducen los teléfonos inalámbricos y las redes subsiguientes, se dispone de una mayor variedad de medios para transmitir señales. Las MAN transmiten datos utilizando diferentes dispositivos como módems e hilos cable. Ejemplos de MAN son la red DSL de alta velocidad de la compañía telefónica o la red local de la compañía de cable. Siguiente, por favor. Usos. Se utiliza en la televisión digital por cable, en agencias gubernamentales, en campus universitarios, en red de estación de bomberos, en aeropuertos, para proporcionar conectividad a Internet a las LAN de una región metropolitana, a hospitales y a bibliotecas públicas. Una de las ventajas de MAN es su alta velocidad. Las tasas de transferencia de datos para archivos y bases de datos son rápidas, gracias a la comunicación de fibra óptica de MAN. Las velocidades de transmisión pueden alcanzar rápidamente 2000 megabytes por segundo. Uso compartido de Internet. La instalación de MAN permite a los usuarios compartir su acceso a Internet, de modo que muchos usuarios pueden tener acceso a Internet de alta velocidad. Alta seguridad. En comparación con las WAN y las LAN, ofrece una alta seguridad, los datos MAN suelen estar seguros. Menos costoso. MAN puede conectarse fácilmente a la red WAN porque es menos costosa, proporciona gran eficiencia de datos, todos los datos MAN se pueden gestionar fácilmente de forma centralizada. Envío de correos electrónicos locales. MAN permite enviar correos electrónicos locales de forma rápida y gratuita. La siguiente, por favor. Las desventajas de MAN. La diferencia de Internet. La red de fibra óptica no puede utilizar cables de cobre porque los cables de cobre ralentizan la MAN. Por lo tanto, las redes de fibra óptica tienen un coste mayor que los cables de cobre. Dificultad de gestión. A medida que aumenta el tamaño y el número de redes LAN, se hace muy difícil su gestión. Esto se debe a los problemas de configuraciones adicionales y los problemas de seguridad. Alto riesgo de piratería. Hay más riesgos de ataques de hackers en MAN que en LAN. Por lo tanto, la necesidad de personal de alta seguridad es importante. Se necesita personal técnico para la configuración. Para configurar MAN, se necesitará personal altamente técnico. Los técnicos serán administradores de red, solucionadores de problemas. Se necesitan más cables. En la MAN se necesitan más cables que en las redes LAN, porque sabemos que las MAN son una combinación de las redes LAN. Siguiente, por favor. Un ejemplo son el gran número de empresas y organizaciones que utilizan redes informáticas en gestión y en comunicación de datos. Y uno de los principales ejemplos es la Agencia Centro de Estudios de Geolocalización o PSG. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre WAN, cuyas siglas en inglés significan Wide Area Network. ¿Qué son? Estas son las conexiones informáticas que consisten en varias redes locales unidas, aunque sus miembros no estén en una misma ubicación física. Normalmente una WAN consiste en dos o más redes de área local, LAN,
Una red de tipo WAN es similar en funcionamiento como en características. Las redes de área local, más que nada a mayor escala y con mayores características. Su funcionamiento consta de poder intercomunicar una gran cantidad de ordenadores con otros mediante algún medio de transmisión, por lo general cableado o fibra óptica, para poder comunicarse con alguna otra central a varios cientos de kilómetros. ¿Cómo funcionan? Bueno, las WAN son estas redes que están a gran escala, que abarcan países e incluso continentes y no conectan ordenadores individuales, sino que otras redes, como ya comenté, la LAN o la MAN. Las WAN pueden ser públicas o estar gestionadas por empresas para conectar varias ubicaciones a grandes distancias. Esto implica que incorporen diversas redes de menor tamaño en una sola, interconectando así a usuarios separados por enormes distancias, con mayores tasas de transmisión y con diversos niveles de datos. Esto implica la necesidad de máquinas dedicadas por completo a la ejecución de programas del usuario, que es el host, y la presencia de aparatos enrutadores y conmutadores, o la utilización de máscaras de Chevreut para conectar varios hosts. Algunas empresas cuentan con grandes redes WAN que forman parte de una red privada encargada de controlar e intercambiar una gran cantidad de datos e información necesaria para el negocio o institución. Por ejemplo, puede ser usada para compañías, escuelas, organizaciones gubernamentales que tengan sedes, sucursales o dependencias en distintos sectores geográficos. Como una red WAN no conecta estos ordenadores individuales, sino que las redes enteras, la tecnología utilizada difiere de otros tipos de red, emplea otros protocolos de transmisión y conceptos de dirección. Las redes WAN utilizan técnicas y protocolos de transmisión de las capas 1 a 3 del modelo de referencia OSI. De este modo, una WAN funciona en la capa física, que es la capa 1, la capa de enlace, que es la capa 2, y la capa 3, que es la de red. Estas redes de área amplia utilizan un esquema uniforme porque el envío sin dirección de datos sería ineficiente con el número de redes conectadas. Los sistemas intermedios o nodos de red, como conmutadores, puentes y enrutadores, garantizan que los paquetes de datos enviados se reenvían a la dirección correcta. Ahora bien, les voy a hablar un poquito sobre las ventajas y las desventajas. Las ventajas de la WAS, una de ellas sería el que centraliza la infraestructura del TI. Muchos consideran esta razón como la principal ventaja de la WAN, ya que una WAN elimina la necesidad de comprar servidores de archivos o correo electrónico para cada oficina. En su lugar, solo tienes que configurar uno en el centro de tu oficina central. La configuración de una WAN también simplifica la administración del servidor, ya que no tendrás que admitir, respaldar, alojar o proteger físicamente varias unidades. Además, la configuración de una WAN proporciona importantes economías de escala al proporcionar un grupo central de recursos de TI que toda la empresa puede aprovechar. Otra de las ventajas es que aumenta la privacidad. La configuración de una WAN te permite compartir información confidencial con todos tus sitios sin tener que enviar la información a través de Internet. Hacer que tu WAN encripte tus datos antes de enviarlos agrega una capacidad adicional de protección para cualquier material confidencial que puedas estar transfiriendo. Aumenta el ancho de banda. Las WAN corporativas a menudo utilizan estas líneas arrendadas en lugar de conexiones de banda ancha para formar la columna de redes. El uso de estas líneas arrendadas ofrece varias ventajas para una empresa, incluidas las velocidades de carga más altas que las conexiones típicas de banda ancha. Elimina la necesidad de ISDN. Las WAN pueden reducir costos al eliminar la necesidad de alquilar costosos circuitos de ISDN para llamadas telefónicas. En cambio, puedes hacer que tu WAN soporte la comunicación de los mismos. Si tu proveedor de WAN prioriza el tráfico de voz, probablemente tampoco tendrás alguna disminución de la calidad de la voz. Y otra ventaja sería el tiempo de actividad garantizado. Muchos proveedores de WAN ofrecen soporte de clase empresarial.
Esto significa que obtienes una cantidad específica de tiempo de actividad mensual, trimestral o anual como parte del contrato. También pueden ofrecerte asistencia durante todo el día. El tiempo de actividad garantizado es una gran ventaja, sin importar cuál sea la industria. Y por último, la última ventaja sería que reduce los costos y aumenta las ganancias. Además de eliminar la necesidad de ISBN, las WAN pueden ayudarte a reducir los costos y aumentar las ganancias en una amplia variedad de formas. Por ejemplo, el WAN elimina o reduce significativamente los costos de reunir equipos de diferentes oficinas dentro de un solo lugar. Por ejemplo, si tu equipo de marketing está en los Estados Unidos, puedes trabajar en estrecha colaboración con el equipo de fabricación que está en Alemania mediante una videoconferencia y correo electrónico. Ahorrar solo en costos de viaje podría hacer que invertir en WAN sea una gran opción viable. Ahora bien, si bien las WAN ofrecen numerosas ventajas, también tienen algunas desventajas. Al igual que cualquier tecnología, estas serían, por ejemplo, los altos costos de configuración. Las WAN son complicadas y complejas, por lo que su configuración es bastante costosa. Obviamente, cuanto más grande sea la WAN, más costosa será su configuración. Una razón por la que los costos de instalación son altos es la necesidad de conectar áreas remotas alejadas. Sin embargo, al usar redes públicas puedes configurar una WAN usando solo un software, lo que reduce los costos de configuración. Otra desventaja sería las preocupaciones de seguridad. Las WAN abren el camino para ciertos tipos de brechas de seguridad internas, como el uso no autorizado, el robo de información y el daño malintencionado de archivos. Si bien muchas empresas tienen algo de seguridad en lo que respecta a las sucursales, implementan la mayor parte de seguridad en sus centros de datos para controlar y administrar la información enviada a sus localidades. Esta estrategia reduce los costos de administración, pero limita la capacidad de la empresa para poder lidiar directamente con las brechas de seguridad en sus localidades. Y por último, la última desventaja sería problemas de mantenimiento. El mantenimiento de una WAN es un desafío sin duda, ya que garantizar que el centro de datos esté funcionando las 24 horas al día, los 7 días de la semana, es demasiado difícil. Los administradores de centros de datos deben poder detectar estas fallas antes de que ocurran y reducir el tiempo de inactividad del centro de datos tanto como sea posible, independientemente de las razones. El tiempo de inactividad es costoso. De hecho, hay un estudio que arrojó como 10,000 millones anuales por tiempo de inactividad. Y bueno, la siguiente. Bueno, les voy a hablar ahora de GAN, Global Area Network. Es una red compuesta por diferentes redes interconectadas que dan una cobertura a una área geográfica, se podría decir, ilimitada. También se considera un sinónimo de Internet, ya que pues, esta es una red de área global. GAN es utilizado para las comunicaciones móviles, esto a través de una serie de LAN inalámbricas. El GAN más buscado es un GAN de banda ancha. Este es una red global de Internet satelital que utiliza terminales portátiles para telefonía. Los terminales conectan computadores portátiles ubicadas en áreas remotas a Internet de banda ancha. Las redes GAN utilizan la infraestructura de fibra de vídeo de las redes de área amplia, Wide Area Networks, y las agrupan mediante cables submarinos internacionales o son transmitidos por vía satélite. Bueno, y por último yo les expondré lo que es el VPN, Virtual Private Network, o como en español, red virtual privada. Antes de saber qué es un VPN, debemos saber o comprender que es una red local común. Para conectarse a Internet, nuestro celular, computadora, televisión y otros dispositivos generalmente se comunican con el módem que conecta el hogar con el proveedor de Internet, ya sea con un cable o inalámbricamente. Sería común tener varios dispositivos conectados al mismo módem, como lo son celulares, computadoras, consolas, pantallas, etc. En este caso, cada uno tiene asignada una dirección IP local que no es visible desde Internet.
Esto es conocido como una red local, un conjunto de dispositivos conectados de tal modo que pueden compartir archivos e impresoras sin necesidad de pasar por Internet. Y entonces, ahora sí, ¿qué es un VPN? Una conexión VPN permite crear una red local sin necesidad de que sus integrantes estén físicamente conectados entre sí, sino a través de Internet. Se obtienen las ventajas de una red local y otras extra, pero con una mayor flexibilidad, pues la conexión es a través de Internet y puede ser, por decirlo de alguna forma, de una punta del mundo a la otra. Y ahora, ¿por qué los VPN se han hecho tan eh, famosos últimamente? Bueno, esto es gracias a los túneles de datos. Cuando usas el Internet, nuestro dispositivo se pone en contacto con el proveedor de Internet, que es el que conecta con los distintos servicios web. Cuando uno se conecta a una conexión VPN, todo esto cambia. Todo tu tráfico de red sigue yendo desde tu dispositivo a tu proveedor de Internet, pero de ahí se dirige directo al servidor VPN, desde donde partirá al destino. Idealmente la conexión está cifrada, de modo que tu proveedor de Internet realmente no sabe a qué estás accediendo. Dicho de una manera más sencilla, tu dirección IP es la del servidor VPN y en muchos aspectos es como si estuvieras físicamente ahí conectándote a Internet. Ahora, ¿para qué nos sirve este VPN? Bueno, las funciones que encontramos fueron 3 y son las siguientes. Número 1, teletrabajo. Es uno de sus usos más obvios y comunes, pues es la interconectividad en redes que no están físicamente conectadas, como es el caso de trabajadores que están en ese momento fuera de la oficina o empresas con sucursales en varias ciudades que necesitan acceder a una única red privada. Esto se vio comúnmente en el home office que estuvo, pues, que fue bastante común ahorita en pandemia. Número 2, tenemos el evitar censura y bloqueos geográficos de contenido. Con el Internet en su punto más alto, desde que apareció, se han ido popularizando otros usos más lúdicos de las conexiones VPN. Muchos de ellos se relacionan con el concepto que es el falsear dónde estás. Al conectarse con un VPN, tu dispositivo se comunica con el servidor VPN y este es el que habla con Internet. Si tú estás, por ejemplo, en China y el servidor VPN está en Estados Unidos, generalmente los servidores web creerán que estás navegando desde este país, dejándote acceder a los contenidos disponibles solo allí. Otro ejemplo que es bastante común actualmente es los catálogos de plataformas de streaming como lo sería Netflix. En México hay varias series o películas que no se encuentran disponibles en Netflix, pero sí en Estados Unidos. Entonces, si usamos un VPN que nos conecta al servidor de Estados Unidos, nuestro catálogo de Netflix se transforma totalmente al de este país. De igual modo, esta misma lógica se puede usar para acceder a aquellos contenidos que están censurados o bloqueados en tu país, pero no allí donde se encuentra el servidor. De esta forma es como millones de ciudadanos chinos logran conectarse a Facebook y otras 3.000 webs que están bloqueadas en su país. Número 3, capa extra de seguridad. Aunque no es estrictamente necesario, es bastante común que las conexiones VPN vengan acompañadas de un cifrado de los paquetes que se transmiten con ellas, por lo que es normal oír la recomendación de que si necesitas conectarte a un punto de acceso Wi-Fi público, al menos uses o te conectes a una VPN para que proteja tus datos. Después tenemos las ventajas que nos brinda un VPN. Número 1, tenemos que funcionan todas las aplicaciones, pues enruta todo el tráfico de Internet, a diferencia de otros servidores como lo serían proxy, que solo puedes usar en el navegador web, y un puñado de aplicaciones más que te deja configurar las opciones de conexión avanzadas. Número 2, se conecta y desconecta fácilmente. Una vez que configuras tu VPN, puedes activar y desactivar esta función a tu antojo. Número 3, te brinda seguridad adicional en puntos de acceso Wi-Fi, pero siempre y cuando esta conexión esté cifrada. Número 4 es el falsear de ubicación. Como vimos anteriormente, en una conexión VPN es un modo eficaz de evitar la censura o acceder a contenido limitado en cierta región. Y por último, tu proveedor de Internet no sabrá a qué te dedicas o qué es lo que buscas en Internet. Si te parece incómodo que tu proveedor de Internet vea los videos que buscas en YouTube o tus búsquedas en Google, con una VPN no sabrán a qué te dedicas, pero es muy importante recalcar
que sí lo sabrá la compañía que gestiona el VPN. Y por último, tenemos los tipos de VPN, que en este caso encontramos dos. Número 1 es el de acceso remoto. Este conecta un dispositivo de forma segura fuera de la oficina corporativa. Estos dispositivos se conocen como terminales y pueden ser computadoras portátiles, tablets o celulares. Los avances en la tecnología de VPN han permitido comprobaciones seguras de terminales para garantizar que cumplan con ciertos estados antes de conectarse. Y la número 2 es de sitio a sitio. Esta conecta la oficina corporativa con las oficinas de las sucursales por Internet. La VPN de sitio a sitio se usa cuando la distancia hace poco viable el tener conexiones de red directas entre estas oficinas. Se usan equipos dedicados para establecer y mantener la conexión. Y eso fue todo por nuestra parte. Podrán encontrar las referencias bibliográficas que utilizamos y gracias por su atención. Espero no les hayan quedado dudas.